Esta mañana amanecimos con dos nuevos detenidos por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, además del allanamiento a la casa del periodista Carlos Chamorro. Ya van 20 personas opositoras que son imputadas por violar la ley de defensa de los derechos del pueblo. Human Rights Watch y otras organizaciones han advertido las terribles implicaciones de esta ola de detenciones en materia de derechos humanos y de derechos políticos de las y los nicaragüenses. Ayer México y Argentina, que se negaron a acompañar el posicionamiento de la Organización de Estados Americanos, la OEA, la semana pasada, llamaron a consulta a sus respectivos embajadores en Nicaragua. Veamos el contexto. A 5 meses de las elecciones presidenciales en Nicaragua, 20 personas líderes políticas y sociales han sido detenidas, entre ellas 5 aspirantes a la presidencia. El gobierno de Daniel Ortega les acusa de violar la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, a la soberanía y autodeterminación para la paz. Esta ley, aprobada en octubre pasado, sanciona a quienes reciban financiamiento extranjero para desestabilizar al país. Según la acusación, las personas detenidas incitaron la injerencia extranjera al recibir financiamiento a través de fundaciones o becas. La primera detenida fue Cristiana Chamorro, que encabeza las encuestas de preferencia electoral con un amplio margen. Le siguieron exintegrantes de la guerrilla, líderes empresariales, activistas y periodistas. La semana pasada, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos señaló que el gobierno de Nicaragua no cumple las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas y condenó el arresto, acoso y restricciones arbitrarias contra quienes aspiran a la presidencia y contra los medios de comunicación independientes. Aunque manifestaron su preocupación por los hechos, México y Argentina no acompañaron la resolución, señalando que no respeta el principio de no intervención. Este lunes ambos países convocaron a sus embajadores para consultas sobre las acciones realizadas por el gobierno nicaragüense que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras. Ortega lleva 14 años en la presidencia y se prevé que busque un cuarto mandato consecutivo en las elecciones del próximo 7 de noviembre. Punto y contrapunto. Tercer punto a comentar esta noche. ¿Cómo lo ves, Aurora? Ha habido muchas críticas a la postura de México en materia, digamos, de no condenar lo que está ocurriendo en Nicaragua. Centroamérica es, por supuesto, una de las regiones que más le importan a México y a nuestra política exterior. La 4T ha tomado la decisión desde que llegó al poder el presidente López Obrador de no inmiscuirse en los asuntos internos de otros países, pero de repente cuando ocurren estas situaciones hay quien dice que hay un deber, un imperativo ético, sobre todo para un gobierno de izquierda, de levantar la voz. ¿Cómo lo ves? Pues me parece que ha sido completamente lamentable la actuación del gobierno de México en este caso en particular, sobre todo después de tanto que se habló y se alzó la voz sobre el caso de Bolivia y que ahora se han callado sobre la situación en Nicaragua. Me parece un hecho lamentable. Y también pues me parece una paradoja trágica para el caso de Nicaragua que en los años 80 Daniel Ortega y los sandinistas hayan tirado al dictador Anastasio Somoza y que entonces se decía, ¿no? Después de Somoza cualquier cosa, y esa cualquier cosa pues resultó ser el dictador Daniel Ortega y en ese caso pues sinceramente pobre Nicaragua. En ese sentido también me parece pues que las acciones del gobierno mexicano de llamar a los embajadores para tener conocimiento de la situación pues llega demasiado tarde, porque esta situación de Nicaragua no es algo nuevo, es algo que es completamente sistemático por parte de Daniel Ortega. Esta cuestión de persecución a los opositores políticos, de persecución a periodistas, de allanamiento de instalaciones de medios de comunicación, y que, por ejemplo, habría que recordar cosas que ya llegó a hacer en este mismo sentido, como la destitución arbitraria de 28 diputados de la oposición del Parlamento de Nicaragua, que se hizo en julio de 2016. Y muchos de estos legisladores fueron perseguidos y fueron también procesados penalmente. Al final de cuentas, es un ejemplo claro de que es algo sistemático, que no viene de estas detenciones y que al final de cuentas ponen en riesgo este proceso electoral que se va a llevar a cabo en finales de 2021 y que nos deja muy en claro que no existen condiciones para que se lleven a cabo elecciones, por lo cual también es lamentable que México no haya tenido una postura clara al respecto, denunciando y exigiendo que pueda haber condiciones para elecciones libres, transparentes, como debe de haber, y al final de cuentas tenemos estos pronunciamientos como por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como también de ONU Derechos Humanos, del pasado 9 de junio, que condenaron categóricamente esta persecución penal contra precandidatos y precandidatas presidenciales, y también exigiendo su liberación. Sí. Entonces, al final creo que se necesita
pues sí, una acción clara. O sea, al final de cuentas, yo creo que hay silencios que terminan siendo silencios cómplices. Bien. Cuando se avalan la violación de derechos políticos y de derechos humanos, que al final de cuentas pues es el ejemplo claro de esta situación en Nicaragua. De acuerdo. Iba a darle la voz a José Ignacio, pero veo que Estefanía tiene ganas de darte el contrapunto una vez. Adelante. Sí, el 14 de junio México se pronunció en contra, mandó un escrito diciendo y cuestionando las actitudes y exigiendo la liberación de los detenidos. Yo no sé de dónde sacan que México no se ha pronunciado. Es más, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ido mucho más lejos en pronunciarse desde la mañanera en contra de lo que está pasando, desde la conferencia matutina, en contra de lo que está pasando en Nicaragua y dándose una explicación muy amplia de por qué hay que estar en contra de estas acciones. No por no firmar desplegados de la OEA, como ha hecho, dicho sea de paso, el PAN 800,000 veces, como las cartas que ha mandado Mariana Gómez del Campo desde su institución en el Partido de Acción Nacional como secretaria de Relaciones Exteriores, o no sé cómo se llame, quiera decir que el Estado mexicano no esté en contra de esto, y así el presidente. Creo que estamos subestimando el papel de la OEA de manera internacional, que ya se ha demostrado como una farsa, porque no se ha pronunciado en contra de lo que pasó en Bolivia, porque ha fallado en pronunciarse en muchas cosas que a todas luces son golpes de Estado, porque hermano está sentado en su silla como una suerte de dictador también, diciendo lo que él considera democracia y lo que no considera democracia. O sea, Venezuela no es y todo lo demás sí es. Entonces a mí sí me parece que no por no firmar desplegados de la OEA tendríamos que minimizar la postura de México. Creo que ha sido muy claro el presidente y el gobierno mexicano que está en contra de todas estas prácticas, porque efectivamente, como tú decías, Genaro, es un gobierno de izquierda que ha luchado mucho por llegar y por romper con esas prácticas antidemocráticas y dictatoriales en muchos sentidos. Dicho esto, es verdad que lo que está pasando en Nicaragua también está avalado por un entramado legal que permite que pasen estas cosas, porque parece que hay una legislación que dice que si eres una suerte de opositor y estuviste en alguna manifestación antes, pues te pide ser candidato a la presidencia, y eso ha llevado a este acoso sistemático por parte del gobierno nicaragüense a personas que piensan contender hacia la candidatura presidencial. Pero como ha pasado en muchos otros países en los que México se ha pronunciado en contra, a mí lo que me llama mucho la atención es por qué a la oposición le molesta tanto que México se haya pronunciado en contra de lo que estaba pasando en Bolivia y de que hoy también se pronuncie en contra de lo que pasó en Nicaragua. Parece que hay unos países que sí les gustan y otros que no les gustan tanto. A mí sí me lleva a una reflexión muy grande, y que es, hay que interpretar la política de no intervención del presidente respecto a no de las prácticas que piensa que no están bien y no de lo que México rechaza profundamente, sino la manera en la que se interpela a otros países, no como los países que deciden firmar un desplegado desconociendo elecciones en los que se desconoce el procedimiento y lo que pasó, y que tiene una clara intervención de organismos que están muy, muy cuestionados internacionalmente. Yo cerraría esto diciendo que la postura de México ha sido clara, ha sido tajante, y no solamente con el tema de Nicaragua, sino con muchos otros países, porque esa es la postura del presidente respecto a la democracia y respetar la voluntad del pueblo, y sobre todo dejar de manera libre las manifestaciones, que hoy en Nicaragua van más de 351 muertos por manifestaciones y detenidos y desaparecidos, que creo que el mensaje por parte de México por lo menos ha sido claro y de repudio y de cuestionamiento. José Ignacio, ¿coincides con esta lectura? Parcialmente. Yo creo que México sí quiere ser ambiguo, porque a veces las declaraciones, aunque no tienen efectos prácticos, sí te comprometen a respetar en tu país lo que exiges en otros. Y aquí es donde creo que prefieren no definirse. Es cierto que por muchos años, en gobiernos anteriores, México ha fijado posturas en defensa de los derechos humanos sin que estos hayan sido respetados en nuestro país. De todas formas, me parece que México tiene que condenar lo que está pasando. Y yo creo que no lo ha hecho por dos motivos principales. Uno, porque López Obrador cree firmemente en la doctrina Estrada a no intervenir en los asuntos internos de otras naciones. Y dos, porque me parece que aunque López Obrador no está de acuerdo con las formas utilizadas por el gobierno de Ortega, sí está de acuerdo con el fondo. ¿Y a qué me refiero? ¡Ay, no! El gobierno de Ortega se basa en la ley que les permite apresar a quienes reciben financiamiento del extranjero, publiquen información falsa o celebren las sanciones internacionales.
Nuestro presidente, en el tema de financiamiento extranjero, ha señalado con gran preocupación, en casos como el de artículo 19 o con Mexicanos contra la Corrupción, donde lo acusa de intervenir en el proceso electoral. Por esto último, no sería de sorprender que en la nueva reforma del INE traten de incluir alguna modificación relacionada con este tema. Para mí, la posición de México es de alguien que no quiere opinar del otro para que no opinen de él. Sobre todo porque comparte con el gobierno de Ortega la tesis de alejar los apoyos de extranjeros a través de organismos internacionales. Y porque tampoco es tolerante frente a sus adversarios. Quizá no los apresa como lo hace Ortega, definitivamente hay una diferencia radical en este momento, pero sí los exhibe cotidianamente desde la conferencia matutina, utilizando al Estado y abaratando la figura presidencial. Bien. A ver, Alejandro, ¿cómo lo ves tú? Por cierto, hay que añadir 2 puntos adicionales. El primero es que México ha sido casi siempre un país, un contrapeso para muchas voces en la Organización de Estados Americanos. Y por el otro, que ahorita tenemos la presidencia pro tempore de la Comisión Económica de Países de Latinoamérica y el Caribe, la CELAC, en donde cualquier postura que tome México al respecto, pues tendría incluso todavía más peso del que normalmente tiene por ser pues uno de los grandes países de América Latina, ¿no? ¿Cómo ves la postura mexicana? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Debería ser más vigorosa o está bien como está? Por supuesto que me gusta, y voy a comenzar diciendo que no deja de sorprenderme cómo va incrementando el nivel de descaro y de manipulación informativa por parte de la oposición. En esta era de la posverdad, uno de sus síntomas es: si lo que digo yo no es cierto, pues peor para la realidad. Y sí te habla de un proceso de pauperización del debate público en el cual un sector de la opinión opositora, pues su única herramienta es la mentira. Entonces vamos a comenzar hablando, pero con hechos. El primer hecho es que México suscribe la resolución aprobada el 23 de marzo de 2021 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra sobre la situación en ese país, en la que en 19 resolutivos da una detallada posición sobre el tema. Luego, el 13 de junio, la Cancillería mexicana publica su preocupación sobre las recientes acciones desplegadas por el gobierno de Nicaragua que derivaron en la detención de personas de la oposición y externa su preocupación por la integridad y libertad de los detenidos. ¿Y por qué México no suscribe la resolución de la OEA? Porque el secretario de la OEA está proponiendo que Nicaragua, que Nicaragua sea suspendido como Estado miembro de participar en esta organización internacional. Esto es ir, en vez de que la OEA sea un espacio de diálogo en donde se puedan encontrar acuerdos y que sea facilitador de la resolución de conflictos, pues se asume como una parte en el conflicto y además busca escalarlo, busca radicalizarlo. Entonces, una cosa es pronunciarse, asistir, tratar de facilitar, ser mediadores, y otra es jugar al intervencionismo siendo el tonto útil de los intereses de gobiernos como el de Estados Unidos. Entonces, comencemos a dialogar, pero con evidencia, con datos y todos estos antecedentes. Por supuesto que el Estado mexicano ha esgrimido una posición contundente y clara sobre la preocupante situación de la democracia en Nicaragua. Bien, bueno, son 2 contra 2. Finalmente, rapidísimo, Velos, ¿quieres hacer un último comentario? No. Pensé que habías levantado la mano cuando estaba hablando José Ignacio. Pero quien sí levantó la mano, quien sí levantando el dedo fue Aurora. Adelante. Sí, bueno, yo nada más mencionar, o sea, la cláusula democrática, que es la que menciona Alejandro, se ha discutido en la OEA para distintos temas y tiene que ver con un tema de exigencia a los gobiernos que cumplan con ciertas características para poder tener una democracia. Esa cláusula democrática se ha buscado aplicarla en casos como el de Cuba, como el de Venezuela, y se estaba buscando en este caso en el de Nicaragua, ¿no? Hay distintas situaciones, o sea, tampoco es, digamos, algo que sea particular de este caso, pero sí tener en consideración cuáles son esos elementos que son necesarios para un contexto democrático y de la mano con lo que decía José Ignacio, sí tener una postura menos ambigua y mucho más clara en el tema de decir no existen condiciones reales para que se pueda llevar a cabo un proceso electoral a finales de este año, que eso es lo que no se ha visto hasta ahora. Sí se han denunciado los actos de persecución y demás, pero si estamos hablando de una cuestión democrática, que es la que estaba en discusión, es
la cuestión de una denuncia directa de no existen las condiciones necesarias para llevar a cabo unas elecciones libres y transparentes como se deberían de llevar en cualquier democracia. Por cierto, cláusula democrática que fue firmada en el 2001. Colin Powell estaba de visita en Perú. Estaban justamente firmando esa cláusula democrática cuando los atentados terroristas del 11 de septiembre pues tiraron las Torres Gemelas. Colin Powell tuvo que regresar a su país después de haber firmado esa cláusula democrática, que también ha querido ser aplicada en varias ocasiones para Perú, para Colombia y para Chile, no nada más para los casos que mencionabas y que Veloz decía, ay, nada más Venezuela, no, también nosotros. Hacemos una pausa, regresamos para despedirnos con la paparrucha de esta noche, no te vayas.